capítulo 21, y vamos a leer desde el 1 hasta el 11. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sencillo, sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y las que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hasta ahí la palabra del Señor. Podéis tomar asiento, hermanos. Hemos orado, hemos dado gracias al Señor, hemos alabado al Señor, hemos recibido del Señor. Su presencia está entre nosotros. Con mucho temor y mucho temblor venimos a las Escrituras y queremos que el Señor hable a nuestras vidas, porque Dios tiene un propósito con su palabra. Cuando la palabra del Señor viene a nuestras vidas, dice que no vuelve a Él vacía, sino que su palabra es derramada como la lluvia, ¿verdad? Y lleva fruto. Y hace todo lo que Él desea. Dios desea hacer algo en esta mañana, amén. Dios desea que su palabra traiga a nuestras vidas una respuesta. No nos conformamos tan solamente con un conocimiento básico o a veces externo de lo que nosotros podamos aprender. El Señor quiere que se haga un material en nuestras vidas que podamos manifestar. El Señor quiere traer lo que realmente es el meollo de la cuestión por qué y para qué somos hijos de Dios. Y es poder manifestar y dar una respuesta de la palabra que recibimos. Con este propósito, los autores de la palabra del Señor, el mismo Espíritu Santo, dedicó todo el tiempo, todos los sacrificios y todo lo oportuno para que nosotros en esta mañana aquí podamos recibir esta palabra. Quiere decir que Dios espera una respuesta por medio de esta palabra. Amén. Así que estemos atentos y miremos, hermanos, cómo Dios, a través de los tiempos, ha tratado de infundir el aliento por medio de su palabra, la esperanza que había en su corazón para que todos podamos entender el mensaje que Dios tenía para la humanidad. Un mensaje de salvación, un mensaje de vida eterna, un mensaje de rescate, un mensaje de una nueva vida, una puerta en la que nosotros podamos evidenciar realmente que Dios en su amor entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que habiendo leído ya este texto, que es muy importante, como todas las escrituras, pero hay escrituras que son sumamente importantes. Por eso este relato está plasmado en los 4 evangelios. Y además hace referencia a muchas profecías también.
acontecimientos que ya ocurrieron, que son plasmados aquí, que es llevado a la vida de Cristo y Cristo se manifiesta. Esta palabra es manifestada en este relato. Libro de Malaquías, libro de los Salmos, libro de Isaías. Estos libros nos van contando el relato, tanto en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y por eso digo de que es un acontecimiento sumamente importante, porque la perícopa que aquí hay, hermano, es la entrada triunfal en Jerusalén. Pero si nosotros vemos no solo este relato, sino en su contexto, en todo lo que esto abarca, podríamos aplicar este texto al Salmo 118. Porque todo lo que viene plasmado aquí es el relato que está contando un rey, un gobernante, en este capítulo 118 que aquí se menciona, ¿verdad? Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sabéis que esto es así, de esta manera. Está escrito ahí. Y además también viene la profecía de Zacarías, capítulo 9, versículo 9, que dice: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sencillo, sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Todo esto ocurrió y fue una manifestación profética de aquel que es el profeta de todos los profetas, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros observamos esto, tendríamos que tener en mente que todo esto es, y le he titulado al Salmo, al título del sermón, preparación para el sacrificio. Una preparación para el sacrificio. Y nosotros tendríamos que estar pensando en el sacrificio, pero a la vez en la entrada triunfal. Entrada triunfal, pero de la misma manera engloba la preparación para un sacrificio. Y eso es lo que es la entrada triunfal, porque se hace en un día donde los animales tenían que ser revisados, tenían que ser inspeccionados, llevados, hermano, al grado superlativo de que en ellos no hubiera ninguna mancha. Fuese un animal sin mancha adecuado para el sacrificio, que era el 14. Estamos hablando del día 10. Pero, ¿qué encierra todo esto? ¿Dónde se está cirniendo todo lo que está ocurriendo allí? En un lugar muy importante, Jerusalén. ¿Y qué estaba ocurriendo allí? Estaba haciendo la preparación de la fiesta solemne. Ellos tenían varias fiestas, ¿verdad? Pero esta era la fiesta que más les recordaba a ellos que habían sido redimidos de la esclavitud. Y esto los llevaba a ellos a pensar de que la Pascua era el sacrificio de un cordero por el que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob había liberado a su pueblo de la muerte del ángel de Jehová, y que su sangre había estado puesta sobre los dinteles, y eso mismo provocó en este emperador Faraón que los dejara marchar, y con esto mismo llegó la remisión y también la liberación. Todo esto el pueblo de Israel lo tenía en mente. Entonces, cuando entramos aquí, entramos en un principio en el que tenemos una entrada triunfal
pero todo el acontecimiento que va a envolver a esta entrada triunfal termina con un sacrificio. Y ellos estaban en eso, en la preparación del sacrificio. Nuestro Señor está durante los 3 días siguientes en el templo continuamente, lo puede ver usted en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, capítulo 22. El Señor iba cada día. Dice la Escritura, es más, de día y de noche estaba en el templo enseñando. Día 10, día 11, día 12, día 13, enseñando en el templo. Y se acercaba a la aldea donde vivía Lázaro y sus hermanas. Pero esto es lo que está ocurriendo allí continuamente. El Señor, cuando entra por Jerusalén, Él entra con una entrada triunfal. Pero nosotros viéndolos, el acontecimiento, estamos viendo que es el principio de una preparación para el sacrificio. ¿Amén? Estaba ocurriendo allí algo que ellos no conocían, pero sí las Escrituras la habían puesto de relieve. Por eso tendríamos que hacer una mirada retrospectiva hacia atrás, mirando francamente lo que la profecía habla de este acontecimiento. Y habla de una lucha encarnecida. Habla de un acontecimiento sin igual que ocurrió. Y de un individuo, gobernante o rey, pero que lo estaba viviendo. Y a mí me gustaría, hermano, que fuésemos al Salmo 118. Mientras tanto, hermano, buscamos el Salmo 118, quería decir algo. Cuando Cristo está entrando en Jerusalén, en su entrada triunfal, la situación política del país, la situación del pueblo de Dios, es parecida a la que ellos estaban viviendo entonces en Egipto. Ahora Israel estaba bajo el yugo romano y estaba sufriendo, hermano. Sigue sometido a este imperio y bajo la opresión romana. Jesús entra en Jerusalén de manera intencional. Ella lo va diciendo desde el capítulo 9 del Evangelio de Lucas. Él está diciendo, tengo que subir a Jerusalén. Y dice todo lo que le va a acontecer. Ya que es allí donde estaba escrito que ofrecería su vida en una cruz, como el Cordero Pascual. Y entra, hermano, victorioso. Él sabe que es el Cordero de Dios que tiene que dar su vida en propiciación de los pecados, pero Él entra en victoria. Él entra triunfando. Él no entra acongojado, ni entra, hermano, con su alma totalmente quebrada, sin deseo de tener. Fue algo que Él provocó. Él se entregó, nadie lo tuvo que obligar, Él mismo se entregó en rescate por muchos. Y entra y provoca toda esta situación. Y entra victorioso porque la más grande victoria iba a ser obrada en ese lugar llamado Jerusalén. No sobre un imperio, no sobre un reino, no sobre hombres, mujeres que estaban, hermano, oprimiendo a su pueblo, sino sobre algo más grande. Él iba a tener la victoria total sobre el pecado y la muerte, bendito sea su nombre. Él iba a derrotar a la muerte. Pero en cuanto Él entra con una entrada triunfante. Él lo vive el acontecimiento.
Todo esto fue algo profético. Y vamos al Salmo 118, como bien os dije, porque es aquí en este Salmo donde se desarrolla todo lo que está ocurriendo aquí. El Salmo 118 es acción de gracia por la salvación recibida del Señor. Y es esto, digamos, la conclusión de la semana de pasión. La conclusión de la semana de pasión es el agradecimiento, y valga la redundancia, de la gracia de Dios derramada sobre la humanidad por medio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Porque esto es lo que es anunciado desde la entrada triunfal hasta la resurrección. Hay un agradecimiento a Dios por haber sido salvado. Amén. Pero no hay un entendimiento. No se comprende qué es lo que hacía el Señor allí. No se llega a alcanzar la dimensión ni tampoco el propósito. Porque no miran, hermano, hacia atrás y entiende de que lo que estaba ocurriendo allí ya estaba profetizado. ¿Por qué lo quieren hacer rey? Es muy sencillo. No sé cuántas personas, aproximadamente, Josefo habla de unos 2 millones de personas que se reunían allí en Jerusalén. Y habla, hermano, de que venían de todas partes del mundo conocido. Y allí iban con un propósito. No era tan solamente sacrificar, sino ver si el rey que ellos esperaban se manifestara. Algunos comentarios dicen de que cada año tenían a un animal atado y que si alguien venía diciendo que pudiera coger ese animal, por eso esa libertad, ¿verdad?, pudieran tomar ese animal y dárselo a esta persona supuesta que pareciera el Mesías. Otros dicen que el Señor ya era alguno de sus discípulos que le seguían, que tenían ese animal y que cuando le dijo tan solamente el Señor lo necesita, sabían por obediencia que tenían que dejar el animal porque era su maestro quien necesitaba el asno. Sea una cosa o sea la otra, la profecía de Zacarías fue cumplida. Y la profecía de Zacarías es muy particular, porque hace mención del carácter de este rey, hijo de David. Manso, humilde, un hombre sosegado, lleno de paz, y que va a entrar allí no con un corcel, no con un caballo blanco allí, sino con un animal de carga, humilde. Y todo este acontecimiento el Señor lo vive allí y entra. Pero hay una lucha. Hay una lucha encarnizada. Fíjense ustedes, hermano, vivían tal desesperación, estaban tan sumidos, hermano, al deseo de poder querer y desear ese Mesías prometido, ese reino y ese rey, que viendo las señales de nuestro Señor Jesucristo, no le cabía la menor duda que este es el rey que nosotros estamos esperando. Y sobre todo cuando el Señor hace el milagro de la resurrección en Lázaro. Porque por medio de Lázaro, a Lázaro también lo querían matar, porque por medio del testimonio de Lázaro muchos habían creído y seguido a nuestro Señor Jesucristo. Esto era un continuo, un entrar y un salir.
Betania estaba muy cerca, estaba a un tiro de piedra. Y había una afluencia de público, de personas que iban, preguntaban. Lázaro estaban continuamente dando testimonio del Maestro, de cómo lo había resucitado de entre los muertos. Y quiero o no, hermano, era una manifestación gloriosa del dedo de Dios, obrando en este hombre. No me cabe la menor duda, hermano, que ellos en la situación en la que estaban viviendo desearan profundamente de que un rey irrumpiera en medio del escenario donde ellos estaban viviendo esta esclavitud, este sometimiento, opresión al imperio romano. Y llega nuestro Señor por allí y recibe gran entrada triunfal en Jerusalén. Entrada triunfal, ¿por qué? Porque han querido acomodarle la profecía de Lozana. No, hermanos. Entrada triunfal porque antes del acontecimiento del patíbulo por el que tenía que pasar nuestro Señor Jesucristo, ya Dios había confirmado en el corazón de su Hijo que todo estaba hecho, consumado y ganado para la gloria de Dios. Y este es el pensamiento de Cristo. Cristo sube a Jerusalén sabiendo que tiene que entregar su vida en rescate por muchos. Pero sabe que su Padre lo va a levantar de entre los muertos. Y es a esto a lo que me refiero en el capítulo 118. Porque Dios es bueno. Porque para siempre su misericordia, comienza el salmista de esta manera. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre su misericordia. Diga ahora a los que temen al Señor que para siempre es su misericordia. Desde la angustia invoqué al Señor. Y me respondió el Señor poniéndome en lugar espacioso. Aquí hay un hombre que está pasando por un momento crítico, un momento angustioso, en el que se sentía rodeado. Sienta usted, entre usted aquí, en el corazón de este hombre que está hablando y relatando su experiencia. Él está angustiado. Pero el Señor lo ha puesto en un lugar espacioso. Y viene la palabra que tanto, hermano, el Señor ha usado en sus escrituras, a sus profetas, a los patriarcas, a su pueblo, a sus apóstoles. Yo estoy contigo. Amén. Yo estoy contigo. Una vez más el Señor le dice lo que le dijo a David. Yo soy tu pastor, yo estoy contigo. Si anda en el valle de sombra y de muerte, yo estoy contigo. Amén. Y dice aquí la Escritura, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Fíjese, hermano, el pensamiento de este rey, de este hombre que está aquí tipificando a ese Mesías venidero. El Señor está conmigo entre los que me ayudan, de nuevo. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en el Señor que confiar ¿en quién, hermano? En los hombres. Mejor es confiar en el Señor que confiar en los príncipes, en los reyes. Todas las naciones. Mire usted, hermanos. Este hombre que está aquí, este rey, este gobernante, está hablando y diciendo de que todas las naciones están rodeando su vida, están rodeando su país, están asediando lo que él y en lo que él más ama, que es su pueblo. Pero todas las naciones me rodearon, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. Es más, me rodearon, me asediaron, mas en el nombre del Señor
yo las destruiré. Hay una confianza plena en el Señor. Cristo, cuando está entrando por Jerusalén, tiene este salmo en su mente. Tiene esta palabra. Cristo es el Rey, el Hijo de David. Amén. Cristo es el gobernante. Y Cristo, estando rodeado de naciones, de hombres malvados, de la angustia que quería, hermano, que socavara en su corazón, quitándole la esperanza, él vive confiado. Versículo 12. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre del Señor yo las destruiré. ¿No es maravilloso? Es más, me empujaron con violencia para que yo cayese, pero me ayudó el Señor. Hay un espíritu de guerra continua, de un confrontamiento con una idea clara: derrotar, destruir, robar, matar y aniquilar. Y este es el espíritu diabólico. Todo lo que nosotros estamos viendo aquí del enemigo es un espíritu satánico que está queriendo robar, matar y aniquilar y destruir. Porque no tan solamente lo asedia, no tan solamente lo provoca, lo rodea, los asedia, sino que lo empuja, lo quiere llevar, como dice el capítulo 2 del libro de los Salmos, como pared desplomada, como muro derribado, han venido contra mí. Nos está hablando del Mesías. Pero de nuevo, el Señor me ayudó. Amén. El Señor me ayudó. Qué confianza de este hombre, ¿verdad? De este dirigente que está aquí, hermano, hablando de ese testimonio que él ha vivido. El Señor está conmigo. El Señor no me desamparará. Si vienen contra mí, el Señor me ayudará. No tendré temor. Viviré confiado. Este es el corazón, hermano, de este hombre de Dios. Versículo 14. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y Él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proeza, la diestra del Señor es sublime, la diestra del Señor hace valentías. La diestra del Señor y la voz de júbilo están en las tiendas de los justos. Imagino, hermano, a un campamento donde el rey tiene que infundir aliento, donde el hombre tomado por Dios y donde los ojos de todo un ejército están mirando al general, al comandante en jefe, están mirándolo y a ver si le puede infundir algún aliento. Y quiero decirle, hermano, de que este comandante en jefe, este príncipe, este rey, infundió aliento en el corazón de su ejército. Porque pudo, hermano, conectar con los que le acompañaban, con los que estaban en las tiendas, con los que estaban esperando a ver la estrategia por la que va a salir este comandante nuestro. Por la manifestación de la confianza de este general está en el corazón de los que le seguían. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es lo que se está viviendo aquí. Este panorama se está viviendo. Y esto mismo, nuestro Señor Jesucristo lo tiene clavado en su corazón.
El Señor está conmigo, no temeré. Me rodearán, me llevarán de un sitio para otro, me abofetearán, me echarán en la cárcel, me golpearán. Capítulo 53 de Isaías. El siervo del Señor, ¿cómo lo azotan? ¿Cómo lleva la carga del pecado, la carga de nuestras enfermedades y de nuestras iniquidades? Fueron llevadas sobre él. Pero el Señor le dio una gran recompensa. El Señor le tenía su recompensa a pesar de todo el sufrimiento que él debía de sufrir. Y con esto le da aliento a aquellos que le seguían. 3 veces habla de la diestra del Señor y lo que hace proeza, es sublime y hace valentías, hace a hombres valientes. Dice el versículo 17, no moriré. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es rotundo. El Señor, hermanos, cuando entra allí en Jerusalén, Él conocía perfectamente cuál iba a ser el comportamiento después de 4 días de aquellos que le estaban diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Porque al Señor no le hacía falta que nadie le dijera cómo era el hombre, porque Él conocía el corazón del hombre. Capítulo 2, Evangelio de Juan. Y Él conocía. Sabía que estos mismos que lo loaban, después empezarían a decir, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Es un hombre inocente, no importa su sangre que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, pero crucifícale. El desengaño lleva a las personas a negar a aquello por lo que se han entregado. En situaciones similares, a veces la Iglesia se ha visto desilusionada y ha vivido momentos de mucha crispación, de mucho confrontamiento, y el Señor ha empezado a tratar con su Iglesia. Y ha habido muchas bajas, ha habido muchas decepciones, muchos que se han sentido decepcionados. Juan los llama que si no están con nosotros, no es que porque hayan sido de nosotros y son débiles, no. No están con nosotros porque nunca, jamás fueron uno de nosotros. Amén. El desengaño. Por medio del desengaño viene la decepción, viene el abandono, viene la falta de interés, por no tener lo que uno desea en un espíritu, hermano, fervoroso y deseoso de querer nombrar a aquel que pareciera, por sus señales, que era el rey que necesitábamos para poder irrumpir en medio de un imperio que nos tenía sometidos. Pero el Señor, cuando entra por allí, no va a ver a Herodes, Él va a su casa. Él va a su palacio, y su palacio es el templo de Dios. Y Él entra y está durante todos los días, continuamente, y dice día y noche, enseñando en el templo y haciendo milagros en el templo. El Señor no tiene que escabullirse, ni tiene que irse a ningún lado. El Señor había ido a Jerusalén con un solo propósito: entregar su vida en rescate por muchos. Así que Él va con una mente en victoria y con un corazón en triunfo. Amén. Va victorioso pensando que el Señor está conmigo, y si tú eres conmigo, Señor, ¿quién contra mí, Padre? Si tú has permitido, Padre, aunque sea desagradable la situación, que yo pase por esta situación,
Hágase tu voluntad, Señor, y no mi voluntad. ¿Cuántas personas pudieran estar aquí en esta mañana entre nosotros y en muchos otros lugares donde en esta mañana se está predicando el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que hoy no están entre nosotros, que han desertado de las filas del ejército de Dios, tan solamente porque han sido defraudados por el Señor, a veces por los hombres? A veces por las divisiones que ha habido dentro de la iglesia y de los confrontamientos, hermanos, idealistas, visionarios, y que no están con nosotros, porque han sido desilusionados. A mí me lo han dicho. He sentido una gran decepción cuando lo que esperaba era esto y me encontré lo otro. Y han abandonado. No sé si tan solamente a mí me ha ocurrido, no sé si a usted le habrá ocurrido esto, que se encuentra con personas que se han sentido defraudadas dentro de la iglesia, se han sentido defraudadas con el Señor, como que no le han dado lo que ellos van buscando. Aquí, en el capítulo que hemos leído del Evangelio, lo único que vamos a ver son personas que están movidas por sus sentimientos. Incluso sus propios apóstoles. Todos lo abandonaron. Entre ellos hubo una gran decepción, una gran desilusión, y otros fueron traidores. No basta con abandonar, sino poder sacar rédito del asunto. Esto ocurrió con Judas Iscariote. Así que este es el panorama de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pero tenemos ahí el corazón de aquel que en una lucha encarnecida sabía que el Padre nunca, jamás lo abandonaría. No sé por dónde estará usted pasando, querido y querida hermana, pero quiero darle una palabra de ánimo en el nombre del Señor. Jesús, nuestro Maestro, aquel que experimentó la muerte, experimentó también la gloria de su Padre cuando lo levantó de entre los muertos. No sé el estrechamiento que habrá en su vida, pero quiero decirle que hubo un gran, una gran coalición que se unieron para destruir a nuestro Maestro, pero su Padre nunca le abandonó. Quiero decirle que nuestro buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, jamás, nunca nos abandonará. No seguimos al Señor, hermanos, porque nos haya convencido los milagros de Él. Seguimos al Señor porque Él hizo el milagro más grande en nuestras vidas, que nos resucitó de entre los muertos. Por eso seguimos al Señor. No hay mayor milagro que el poder estar aquí en esta mañana, pudiendo alzar nuestra voz delante del Señor, dándole gracias por habernos librado del pecado y de la muerte, del infierno eterno en el cual estábamos destinados para toda la eternidad en ese lago de azufre. Y el Señor, Dios Todopoderoso, tuvo a bien en misericordia mandar a su Hijo Jesucristo en propiciación por mis pecados, en sustitución por mi vida que tenía que ser penada. Porque la ira de Dios caía sobre la vida de la humanidad. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, hermanos, Cristo murió por nosotros. ¿No es maravilloso? Todo esto está en el corazón de Jesús. Todo esto que estamos viendo aquí está en este corazón que estaba entrando con vítores de aleluya, con vítores de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esto es lo que alentó a nuestro Señor. Esto es lo que lo llevó adelante. Fíjese, hermano, y termino con esto.
Me castigó, no moriré, versículo 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Me castigó el Señor gravemente. No hay nada que ocurra en su vida y en mi vida que Dios no lo permita. ¿Acaso el Señor no permite lo bueno y lo malo? Capítulo 3. Lo que yo creo que es malo para mí. Si el Señor está conmigo, Dios lo ha permitido. Tiene un propósito. ¿Acaso pensamos que el Padre estaba disfrutando con la situación que estaba viviendo su hijo? Desfigurado. No, sí, literalmente. Desfigurado. Cada vez que ese látigo lanzaban esa tira de cuero donde las puntas había hierro que terminaba en punta, cada vez que lo tiraban, esas puntas se clavaban en la carne y cada vez que tiraban, desgarraba la carne, desgarrada. Y no se conocía, dice el capítulo 53, desfigurado totalmente. Damos gracias al Señor porque nosotros no vivimos aquel tiempo. Pero alguien que haya visto a nuestro Señor Jesucristo sin haber pasado por el patíbulo y lo ve en la cruz, dice, este no es mi maestro. Irreconocible. Perdió toda la imagen del hombre. ¿Sabéis por qué, querido hermano? Porque nos estaba mostrando Dios la figura del hombre. El hombre ha perdido toda imagen, toda semejanza. El hombre y la mujer ha perdido, hermano, delante de Dios toda su identidad. Dios mira a la humanidad y no la conoce. No conoce a la humanidad porque la humanidad está cubierta de tanto daño, de tantos golpes, está desfigurada. Y es lo que mostró el Señor allí en la cruz. Y todo esto por usted y por un servidor. Me castigó gravemente el Señor. Gravemente. No voy a entrar en el significado, en la etimología de esta palabra, pero es muy profunda, hasta lo sumo. Pero aunque me castigó gravemente, no me entregó a la muerte. ¿Amén? No me entrega a la muerte. Sé por cuánto sufrió, aprendió la obediencia. Y esto es lo que ocurre en nuestras vidas. Cuando creemos que el Señor nos está castigando, es que nos quiere hacer más obedientes a Él. Es que nos quiere ayudar para que nosotros podamos ver más la gloria del Señor. Y así, de esta manera, al no entregarlo a la muerte, es cuando comienza, hermano, esa puerta triunfante que es abierta, tan solamente a aquellos que confían en el Señor. El libro de Isaías lo dice. Abrir las puertas a los justos, dice el Señor, y entrarán con alabanza. Y esto es lo que ocurrió cuando el Señor Dios Padre, este acontecimiento, abrió las puertas de la justicia, entraron por ellas, alabaron al Señor y dijeron, esta es puerta del Señor, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esto es cosa maravillosa. Amén. Y esto es tan grande, tan digno, que todos los que querían derribar, destruir a este hombre, a este líder, después tuvieron que ver que era la piedra que sostenía el ángulo de lo que se tenía que edificar. Este es nuestro Señor Jesucristo.
Esta es la entrada triunfal. Es la preparación para un sacrificio. Pero él está viviendo con gozo. Él está confiando en el Señor. ¿Lo veis, hermanos? Él tiene su corazón confiado. Yo sé que voy a ser entregado a la muerte. Yo sé que las naciones me van a rodear, me van a empujar. El mismo Señor va a haber un momento que apartará la mirada. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué te has apartado de mí? Todo esto el Señor lo está viviendo, pero Él sabe que aunque Él muera, su Padre le dará vida. La supereminente grandeza de su poder que hizo levantar a Jesucristo de entre los muertos. Esto es lo que dice nuestro hermano Pablo, Efesios capítulo 1. Y todo esto, hermano, versículo 23, es de parte del Señor. Amén. Es de parte del Señor y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por esto, este es el día que hizo el Señor. ¿Cuál es el día que hizo el Señor? Hoy, mañana. No, el día que hizo el Señor fue el día que resucitó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Este lo hizo el Señor. Lo hace todos los días, pero Él está dejando algo, hermano, en precedente. Por eso es tan importante el día del Señor. Por eso no podemos, hermano, dejar de reunirnos el domingo, porque este es el día en el que el Señor resucitó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Por eso es el día del Señor, porque fue la obra maravillosa, fue la obra cúspide, la piedra angular que sostiene a la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no sería nada, ni nuestra fe sería nada, si no creyésemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Jamás. Comamos y bebamos, dice Pablo. Seremos los más conmiserables de la vida si morimos y no tenemos nuestra esperanza puesta en la resurrección de entre los muertos. Pues por eso este es el día que hizo el Señor y por eso nos gozamos, hermanos, y nos alegramos en Él. ¿Por qué? Versículo 25. Porque tú eres, Señor, nuestro Dios, quien nos ha salvado. Ahora te ruego, Señor, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Este rey, este guerrero triunfante, es recibido con estos vítores. Eres bendito porque viene en el nombre del Señor. No hay otro más bendito que nuestro Señor Jesucristo, que vino en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor te bendecimos. Hermano, no hay una cosa más grande en nuestras vidas que bendecir a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el único que vino en el nombre de su Padre. Y por eso es bendito, porque vino en el nombre del Señor. Vino en el nombre de Dios. El Señor es Dios y nos ha dado luz. Y aquí tendríamos que hablar de la unción. El ungido de Dios. Él nos ha dado luz. Yo soy la luz del mundo. Amén. El que ande en tiniebla no se perderá porque yo estoy contigo. Atad víctima con cuerda a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Tú has mostrado una vez más que tú eres Dios y no hay Dios fuera de ti. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque para siempre es su misericordia.
¿A dónde nos lleva esto, hermano? Nos insta a todo el pueblo de Dios a dar gracias al Señor. Porque en su misericordia salvó al rey davídico, que es nuestro Señor Jesucristo. Él obró en el comandante en jefe, en el Rey de la Gloria. Él obró, lo guardó, lo protegió, lo levantó, lo libró de la muerte para que nosotros pudiésemos vivir por medio de Él. Este es el mensaje de la entrada triunfal. No es un mensaje tan solamente para poder vivir alegre en ese día y recordarlo como el Domingo de Ramos de las Palmeras, en los que el Señor entró triunfante allí, pero qué dolor y qué pena, cuando ya nosotros vemos toda esa semana de pasión. Jesucristo tenía presente al Padre continuamente. Y fue una vida no de derrota, sino de triunfo. Y creo que nosotros, hermanos, como creyentes, debíamos de aprender de nuestro Señor cada día. Mirarlo a Él y agradecerle por siempre y para siempre lo que Él hizo a favor nuestra. Porque eso lo hizo Él. Y lo hizo en favor de su pueblo, igual que este general lo hizo en favor de su pueblo. Y fue este rey quien infundió aliento. Y en esta mañana es nuestro Señor quien nos quiere infundir aliento. Amén. Yo no estoy muerto, yo vivo. Y si yo vivo, vosotros también viviréis. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Nos podemos poner de pie.